El que no sabe, no ve. El que no ve está en la oscuridad. El que vive sumido en la oscuridad está perdido. El que está perdido necesita recibir la luz para volver a encontrarse a sí mismo. Liberté, égalité et fraternité. Libertad para que el hombre consiga por sí mismo el descubrimiento de la verdad. Igualdad para que el ser humano construya su propio templo de sabiduría para acceder a las máximas regiones de la gloria individual. Y fraternidad para crear una humanidad mucho más justa y donde todos los hombres sean hermanos y amigos de verdad, y aquel que tiene una necesidad reciba la ayuda de una mano amiga. Donde están las fuerzas de la luz, allí están también las fuerzas de la oscuridad, para permitir que crezca la luz y brille de una manera nueva. Y donde están las fuerzas de la oscuridad, siempre está la fuerza y la virtud del ser humano para transformar la cara de la angustia y de la soledad en la esfinge de una vida nueva. Buenas noches. Hoy comenzamos un nuevo programa con un invitado muy especial. Nació el 21 de enero de 1955 en Tremañes, en Gijón. Desde 1975, fecha del fallecimiento del anterior jefe del Estado, hasta 1989, el primer crack de la bolsa, estuvo como militante de la FAI. Militó en el Partido Socialista Obrero Español y en la izquierda republicana. Y el año 1997 fue un año muy importante para él, porque a partir de ese año ingresó en la masonería. Es escritor y masón. Pocas veces tendremos la oportunidad de poder hablar con libertad absoluta, que son las máximas reglas de este programa, libertad, igualdad y fraternidad, con un maestro de la masonería. Don Víctor Guerra García. Víctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Te gustó la presentación? Muy bien, muy bien. Lo de la luz es algo que nos es muy cercano a los masones. Nos llaman eso los hijos de la luz, aunque a veces no tenemos tanta bombilla como un candil para ir descudriñando toda esa oscuridad que nos rodea. Naciste coincidiendo con la festividad cristiana de Santa Inés, una virgen mártir que falleció en Roma en el siglo IV, y perteneces al signo astrológico de Acuario. ¿Qué te hizo ser masón? Bueno, yo creo que el masón no se hace, sino que no nace, pero de alguna manera eres un buscador, siempre estás preocupado, siempre estás buscando, y el masón es aquel que en un momento dado, cuando ya está en reposo, cuando ya su vida ha dado muchas vueltas, cuando realmente estás ya quieto, estás maduro y estás ya, digamos, con una cierta tranquilidad, es cuando ya empiezas a percibir que necesitas algo más. Y ahí aparece la masonería. Es un estadio, ¿no? Yo a veces entro a muchos jóvenes en logia y me parece muy interesante, pero yo creo que falta esa pequeña cocción a veces, ¿no? Esa madurez de que uno ya ha hecho no toda su vida, ni ese periplo histórico, pero tiene que tener un cierto recorrido para decir, bueno, ahora yo estoy ya tranquilo. Yo recuerdo que viajé bastante, viví en sitios distintos, en Cabrales, evidentemente en Cabrales a 200 kilómetros de la capital, de la masonería, donde estaba la pequeña célula masónica, no era fácil. Entonces cuando me vengo, por circunstancias me vengo para la zona, para Villaviciosa, para la zona centro, ya me es más fácil, ya estoy más tranquilo, me despego también de una vida muy activa relacionada con la bicicleta de montaña y los trabajos como guía de montaña, con lo cual al retornar ya a la zona de Villaviciosa pues ya tengo que cambiar de la faz profesional y eso me da cierta tranquilidad y otra perspectiva. Y ahí aparece la masonería, además, aparece, curiosamente. ¿Podemos decir, Víctor, que el masón ya es masón antes de ingresar en la masonería oficial? Yo creo que sí, y además se habla muchas veces de los masones sin mandil, y los reconocemos. Uno de los casos más paradójicos, y además que lo estudiaron algunos investigadores, es Rafael Calzada, por ejemplo, ¿no? Que siempre se le plantea como un perfil paramasónico. Da toda la talla del masón, y sin embargo no está constatado de que documentalmente haya pertenecido a la masonería y siempre estuvo muy relacionado con la masonería, la hispanoamericana, con su periplo americanista, que creemos que fue Fermín Canella el que de alguna manera se la organiza.
relacionándose con los masones de Hispanoamérica, pero yo creo que sí, que de alguna manera, hombre, no estamos predestinados, pero cada uno encuentra su hueco en aquel momento preciso, pero cuando hay tranquilidad, cuando uno ya está ese magma de calma, ¿no? ¿Qué esperabas encontrar, Víctor, en el seno de la logia? Bueno, realmente yo creo que ahí se produce entre cierto desencanto o desilusión y toda una sorpresa. Realmente tenemos ideas muy equivocadas de lo que es la masonería. No diré que creía que le evitaban, pero tenía unas ideas extrañas, porque realmente tampoco yo había leído mucho, no hay mucho tampoco en España. En el año 97 que yo entro en masonería no hay mucha bibliografía, la que es una bibliografía historicista, personajes que en la mayoría, y sobre todo es una masonería que es historiográfica muy relacionada con personajes centrales, con lo cual uno se ve poco reflejado en determinados personajes tan impresionantes. Con lo cual, cuando uno entra, se lleva una sorpresa, porque es todo más normal de lo que parece. Y luego yo creo que encuentras tu sitio y tu piedra con el tiempo. Es un aprendizaje duro, porque crees que alguien te va a indicar algo, nadie te indica nada. También es cierto que en España tenemos un problema, que es una gran laguna de falta de formación. Ha habido una ruptura de lo que llamamos la cadena de comunicación, porque realmente el franquismo hizo su labor y se rompió esa cadena. Yo lo veo cuando voy a Francia, precisamente mañana me voy para allá, y allí pues es una cadena de transmisión continua, aunque el régimen de Vichy hizo su trabajo también, pero nunca se rompió desde 1720 y pico. Aquí sí, aquí lo notamos. Lo notamos en que nuestros maestros, y yo como maestro, tengo carencias formacionales muy importantes. Entonces, cuando uno entra a la logia, piensa que alguien le va a orientar. Por un lado, es tu propio trabajo y tu propio hueco el que tienes que conseguir y dónde te quieres situar tú. Y si tienes buenos formadores o buenos maestros como referencia, pues te van a ayudar. Pero es un poco ese sentido de desnudez, que llegas a un taller, a un templo, te sientas allí y nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Eres tú el que tienes que estar en silencio, escuchando, viendo, analizando e ir encontrando tu hueco. Hueco que cada uno luego va modelando a su forma y manera. ¿Tienes que recibir la luz para aprender a iluminar a los demás? Sí, bueno, cuando entramos en logia lo primero que se nos pone es en la parte oscura, es en la parte norte, la parte fría, la parte donde no está el debate, donde realmente eres un espectador, es un voyeur. Tú entras allí, se te dan 4 normas de cómo circular por el taller y cómo comportarte y cómo pedir la palabra, que hay logias que no suelen dar la palabra a los aprendices. Nosotros, en nuestro caso, en la que yo estoy en Rosario de Acuña, del Gran Oriente de Francia, sí suelen intervenir, aunque se suelen cortar ellos mismos de pedirla. Y de alguna manera estás ahí un poco al frío de ver cómo se va construyendo el taller. Es cierto que yo no tuve esa tranquilidad, porque entré en un taller que era muy joven y muy batallador, y por carácter también nos involucramos todos en esa pelea diaria de hacer una masonería distinta, porque es cierto que la masonería que nos planteaban también era una masonería un tanto esotérica, un poco alejada de mi perspectiva personal, por lo menos, ¿no? Eres cofundador de la logia también Rosario de Acuña y de la logia también de Amigos de la Naturaleza de Gijón, porque tú ingresaste en la logia simbólica de España, ¿no? La Gran Logia. Sí, concretamente yo ingresé en Gran Atanor, que era una logia de Madrid, de la Gran Logia Simbólica Española, obediencia mixta, de cierto corte espiritualista, pero laica, no fuertemente laica, pero sí con un componente laico importante. Pero mi logia estaba, como digo, en Madrid, y aquí quien estaba un poco al frente del pequeño triángulo era Pepe Iglesias, el gastrónomo, que siempre se ha publicado, y otro hombre, Juan Carlos Daza, que hizo un diccionario de la francmasonería
muy importante que todavía se sigue utilizando, pero de alguna manera el carácter que tenía era un carácter muy esotérico, ¿no? Para mi gusto, que es respetable todas las perspectivas. Víctor Guerra ha escrito libros muy importantes sobre masonería, ha también colaborado con el Real Instituto de Estudios Asturianos, ha dado charlas, conferencias, por ejemplo, uno de sus libros, El Gran Oriente de Francia en Asturias, sobre la aproximación a la masonería gijonesa en los siglos XIX y XX, y también sobre la masonería obetense en el siglo XIX. Eres un auténtico experto en masonería. ¿Podemos decir muy sintéticamente qué es la masonería y qué es un masón? Bueno, yo creo que la masonería lo que es una reunión de gente preocupada por su entorno y que se junta al calor de la reflexión. Tenemos ese áurea de la reflexión, a mí me gusta mucho además utilizar ese término, y nos reunimos para debatir. Luego depende en qué obediencia se debate más o se debate menos, o se hace un trabajo o se hace otro, que eso es un poco lo que nos distingue entre lo que llamamos la masonería regular y la masonería liberal, ¿eh? Pero digamos, en conjunto y simplemente nos ponemos unos guantes y un mandil y ese es el gran arma arrojadiza que teníamos y que tanto se persiguió, para debatir frente a la problemática y al entorno para una sociedad mejor. No tiene más misterio que ese. Es lo sencillo y lo complicado de entender que nos juntamos a debatir de una forma arreglada, no podemos intervenir cuando uno quiera y interferir en la circulación de la palabra, sino que hay una circulación de la palabra muy estructurada de tal manera que sea razonablemente un debate razonado y que además no busque el machacar o el derrotar al otro, sino que lo que busca es un espacio de consenso. Un masón siempre está a favor de la democracia, de la libertad y de la justicia, y en contra de las dictaduras y del oscurantismo. Sí, y curiosamente pues hemos tenido masones en las dictaduras, masones dictadores, masones en la oscuridad y masones en la claridad. Pues yo, bueno, yo no lo sé, a veces pienso y por ejemplo, el caso más claro, y estaban en la misma obediencia, el caso de Chile, ¿no? Allende y Pinochet, ¿no? Yo creo que también es cierto de que depende un poco en qué masonería te sitúas. Cuando te sitúas en una masonería regular, ortodoxa, digamos, que se apega a los cánones, digamos, de la Gran Logia Unida de Inglaterra, donde se prima el que no haya un debate social ni político, no tanto en clave partidista, sino en clave, digamos, más generalista, y no se habla de religión, pues claro, es un campo neutro donde, bueno, en lo que se hacen es obras de beneficencia y se hacen obras de caridad y se soslayan todos los temas. Entonces, claro, ir allí pues a lo mejor es estar hablando sobre la composición del triángulo y el equilibrio que ello supone en el mundo. Bueno, pues un tema que no es complejo, no es complicado y no tiene aristas. Entonces, bueno, en esa masonería yo entiendo, no es que la conozca, he visitado algunas logias, entiendo que es fácil que haya personas que estén rayando una cierta posición, digamos, antidemocrática, ¿no? Ahora, en una masonería en la que yo me incardino, adogmática, liberal, no se podría mantener una posición porque el debate aflora continuamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo básico de la masonería? No, yo creo que trabajar en clave de mejorar la humanidad, ¿no? La sociedad, el entorno. El problema es que en España eso se entiende mal porque somos grupos muy pequeños. Mi logia tiene, yo creo que 17, 18 miembros. Por mucho que queramos proyectar, no llegamos a ningún lado, ¿no? ¿Cuántos masones censados hay en Asturias? En Asturias, yo creo que como unos 100 y pico, 120... Me preocupan más los que han quedado por el camino, más que los que somos, que sí, que se han quedado muchos, ¿no? Por desencanto, por desmotivación, por cansancio, porque ves que es una labor
muy continua, pero en la que no ves avances. Decimos, trabajamos por el bien de la humanidad. Y realmente, pues muchas veces te preguntas, ¿y qué hago yo? O sea, aparte de debatir y llevar las reflexiones de oír a otros hermanos, ¿qué hacemos más que eso, no? Y luego es difícil encontrar tu hueco. Yo, afortunadamente, y en unas situaciones un poco a veces dramáticas, de relación con los hermanos y el taller, darte cuenta que un taller es muy pequeñito y está muy tensionado, ¿no? Porque cada uno somos un carácter, y es un poco lo que echo de menos con relación, por ejemplo, a Francia, que las logias tienen 60, 70 miembros, son muy equilibradas, hay grupos de presión, pero equilibran unos a otros. Aquí, entre 17, digamos que las fuerzas son tremendas, ¿no? Y lo difícil, lo que te decía, lo difícil es encontrar tu hueco, ¿no? Decir, bueno, pues yo ahora sí que he encontrado mi hueco, que es trabajar, investigar, promocionar el rito francés que no es conocido en España. Entonces, digamos, yo me he construido, he buscado esa piedra que va a basar un edificio. No sé qué edificio, porque el edificio será el maestro de obras el que plantee, pero realmente yo, que es un poco la utopía de todo masón, es labrar tu piedra, y yo ahí la piedra la he encontrado. Hay hermanos que no la encuentran o no encuentran ese hueco para desarrollarla, ¿no? Sí. ¿Todo el mundo puede entrar en la masonería o se exigen requisitos o capacidades especiales? No, yo creo que lo que se busca es ser lo que se dice una persona de buenas costumbres, que es ser un ciudadano normal, cumplidor con, digamos, con la sociedad y las leyes que le regulan, y tener una capacidad de querer buscar, ¿no? Yo creo que no hay más. Luego ya hay ya una masonería femenina, una masonería mixta, una masonería dogmática liberal, ortodoxa, y cada uno luego ya, que es otro de los problemas, que a veces uno entra de forma equivocada porque no distingue muy bien esas masonerías, ¿no? Una vez que entra una persona en la masonería, se hace miembro masón, hermano, ¿puedes salir sin ningún tipo de problemas? Sí, no, o sea, siempre decimos que la puerta para entrar te hace un montón de pruebas y un montón de cosas, y es más difícil entrar que salir. Salir es decir, señores, hasta que hay gente, bueno, hay hermanos que salen en muy malas condiciones, y hay hermanos que simplemente pues piden su plancha de quite por agotamiento, o porque han cambiado sus perspectivas, o porque ya no le ven sentido, piden su plancha de quite y se les da un papel, digamos, que han cumplido con el tesoro, que decimos que han pagado sus cuotas mensuales, que están a plomo, que es lo que decimos, y se van tranquilamente. El aumento de salario, es decir, la prosperidad dentro de los grados de la orden, ¿es sencilla? Sí, realmente, como digo, en España es muy sencilla, porque no hay una estructura, digamos, no es tanto como en Francia, a lo mejor, que a lo mejor para esta te tienen casi 2 años para acceder, ¿no? Realmente también no les corre prisa, porque son grupos muy grandes, entonces todos los cargos los tienen cubiertos. Aquí, hombre, estamos más apretados, son grupos muy pequeñitos. Date cuenta que un taller funciona con 7, 11 oficiales para que funcione la logia. Entonces, si somos 17, siempre, digamos, que apuramos más los... Por ejemplo, en el Gran Oriente de Francia, parece que para pasar de un grado a otro son 8 meses, como mínimo, ¿eh? Entonces, claro, si te falta un maestro para un determinado cargo y tienes un compañero que está ahí, pues lo apuras, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un aprendiz, un compañero y un masón? Son los 3 grados primarios de la masonería. Sí, en las logias azules hay 3, aprendiz, compañero y maestro. El aprendiz es aquel que no sabe nada, es lo que llamamos un profano, que entra y, bueno, y que por mucho que sepa, lo que no sabe es lo que es la masonería. Por lo tanto, se le respeta sus saberes, pero él también tiene que respetar que allí entra como un analfabeto funcional total, aunque, bueno, se coge enseguida un poco las dinámicas de un taller. Se representa por un mandil color blanco que lleva un triángulo, una especie de babeta bajada, subida, un poco de herencia de los gremios de cantería que hemos apropiado de todas esas funcionalidades. El compañero ya es una persona que ya ha visto los debates, ya conoce las dinámicas del taller, ya va ocupando pequeñas responsabilidades de ayudante, ya va entrando, es de alguna manera el compañero inicia el tour de visitas a otras logias,
debería viajar, visitar, ver cómo se desarrollan y qué son otras masonerías, para ya formarse, y luego ya pasa a ser un miembro de pleno derecho como maestro masón, pues a los 8 o 10 meses. Bueno, también cada uno tiene el derecho de decir, no, yo no quiero pasar. Yo tengo hermanos que llevan 2 o 3 años y que no quieren más responsabilidad. Mucha responsabilidad de ser maestro masón. Hombre, yo creo que más que te exigen, te exiges tú, ¿no? Hay hermanos que van a la logia, hacen su trabajo y no les pidas mucho más. Hay otros hermanos, pues como antes decíamos, que estamos escribiendo, hablando, continuamente moviéndonos y nadie te lo impone, te lo impones tú. O sea, no hay una carga de trabajo. La carga de trabajo más grande la tiene el presidente, el venerable maestro, el secretario y el orador, que son bueno, y luego lo que llamamos los vigilantes, que son los que se encargan de la formación de los aprendices y de los compañeros. Son 2 reuniones al mes, más todo lo que te pueda venir añadido. Luego, el grado que pasa entre el maestro a caballero Rosacruz, ¿qué implica? Bueno, los altos grados ya son otro capítulo. En España, por ejemplo... 18, ¿no? Caballero Rosacruz. Sí, sí. Bueno, yo estoy en el rito francés, que funcionamos por órdenes, en la primera orden, segunda orden, tercera, cuarta orden, y luego tiene las mismas equivalencias. No simplemente es de una mayor profundización y una especialización en el debate. No tiene más. Yo estoy en los capítulos en Francia, porque en España no tenemos capítulos, bueno, sobre todo en Asturias, y en España de rito francés de mi obediencia no hay suficientes maestros de rito francés, y si los hay, el problema es que estamos muy dispersos. Me es más rentable irme a Francia, que está a 400 kilómetros, que irme a Valencia, ¿no? Y realmente lo que hacemos es el mismo debate, pero digamos con una mayor profundización y una mayor vocación. Hay una mejor planificación, en el sentido que a lo mejor se está debatiendo sobre el concepto de justicia y venganza sobre un año. Pues nosotros en el capítulo de apertura de Bayona, pues que somos unos 35, pues cada uno tiene que presentar una plancha que llamamos un trabajo sobre la justicia y la venganza. Claro, la condensación de todo eso significa mucho. ¿Por qué se acusa a los masones de ser los responsables de muchísimas conflagraciones civiles, guerras y destrucciones? Bueno, yo creo que es parte del discurso antimasónico, que le ha venido muy bien a muchos estamentos eclesiales, políticos. También es cierto que los masones somos gente preocupada por nuestro entorno, y se nos reconoce porque estamos incardinados en los movimientos sociales, culturales. O sea, tú si quieres conocer a un masón, y yo por ejemplo cuando hice historia era muy fácil sacar a uno de otros, porque ibas a una sociedad, había uno y enseguida había otro, o sea, tiraba uno de otro. Entonces, al estar incardinados en los movimientos sociales, políticos y culturales, pues eso hacía que de alguna manera hubiera hermanos. Por ejemplo, estuvo muy claro en la Primera y en la Segunda República, ¿no? Decía Barrio Vera que él entraba a las logias a hacer política. Realmente hoy ya no tanto, ha perdido, porque bueno, también es más plural la sociedad, tiene más mecanismos, pero en aquel momento, por ejemplo, Primera, Segunda República, las logias eran un magma político y social de personajes muy importantes, no sé, Martínez Barrio, Azaña, que llegó un día y no volvió más, pero bueno, que había pues los Barcia, Treyes, o sea, asturianos, Melquiades Álvarez, que era un magma interesante para implicarse, y se implicaban a veces excesivamente políticamente. Hay muchos miembros de partidos de izquierdas que forman parte de la masonería. Sin embargo, no acontece así en personas que pertenecen a partidos de derecha. Yo creo que no tanto. Yo creo que es más un problema de que los masones de izquierda tienen como menos problemas para reconocerlo, y los de la derecha tienen como más prejuicios, pero los hay, ¿eh? Los hay, sí, sí. En el PP hoy, bueno, yo no es que conozca, digamos, la alta masonería, digamos, de Madrid, pues estoy en una logia pequeñita,
Pero sí, o sea, yo tengo en el Gran Oriente de Francia, que además pasamos por ser, digamos, lo más extremo de la masonería y tal, pues tengo un hermano que es concejal del Partido Popular en una comunidad del centro de España. ¿Hay miembros de la Iglesia que forman parte de la masonería? Pues eso se habla, pero yo nunca lo he visto. Sí que documentalmente aparece alguno, sí que en la primera masonería del siglo XVII y XVIII había muchos clérigos, sobre todo había muchos benedictinos, luego hubo muchos jesuitas, además los jesuitas estuvieron implicados en muchos ritos masónicos, pero actualmente yo creo que son, digamos, caminos distintos, ¿no? Eso no quiere decir que seamos fruto de estudio de muchos clérigos, por ejemplo Ferrer Benimeli, Álvaro Lázaro, que es una cosa que llama la atención, ¿no? Que seamos fruto de estudio intensivo y casi con lupa de jesuitas, por ejemplo. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, D'Alembert, Johann Wolfgang von Goethe, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, George Washington, Albert Einstein, Benjamin Franklin. Una larga lista de genios de toda la historia que fueron auténticos masones de pro y de calidad. Sí, yo creo que son buscadores. A mí me han interesado poco los grandes personajes. Los libros que siempre que he trabajado he intentado saber qué era la masonería, pero ¿quién le compone el magma? Porque los personajes están, pero ¿quién es el que compone el magma, ¿no? Y ahí es interesante porque ves que los personajes desaparecen y hay un taller que se levanta, cae a los 10 años, se vuelve a levantar, se vuelve a refundir, vuelve y tal, y a veces te encuentras pues al carpintero, aquel señor que era carpintero y es el venerable de la logia, con catedráticos a su, digamos, bajo su mando, ¿no? Y está ahí, por ejemplo, el caso de Navia, por ejemplo, con los Calzada o con los Álvarez Cascos en Luarca, ese continuo querer levantar un taller frente a unas sociedades complicadas y complejas, y resulta que detrás lo que está pues es el pequeño burgués. En la presentación de tu libro La masonería del Oriente en Asturias, que también participó el expresidente del gobierno del Principado, Juan Luis Rodríguez Vigil, dijo que era un libro muy importante porque ponía de manifiesto que la masonería estaba detrás de todo el movimiento obrero en Asturias en el siglo XIX. Bueno, yo creo que fue una afirmación un poco que los periodistas hicieron titular. No es tanto así, aunque sí es cierto que el movimiento obrero repudiaba la masonería por una parte, pero había un movimiento obrero que estaba muy interesado en entrar en la masonería, y además había también una serie de prohombres, sobre todo relacionados con la universidad y las élites culturales del momento, que estaban muy interesadas por dar entrada a un componente que ellos creían que debía estar, como eran los obreros. Y a los obreros les interesaban porque era una auténtica escuela de formación. Para mí, a lo mejor como autodidacta y como un obrero, escuchar o tener a la logia a un Melquiades Álvarez, a un Fermín Canella, pues tiene que ser una escuela de formación. Y sobre todo con ese ansia que tenían de formación, pues eran como auténticas esponjas. Y luego en masonería no hay un clasicismo de que por tú eres catedrático te va a tocar. No, si eres venerable te toca igual siendo catedrático que siendo carpintero. Y tienes que hacer que el taller funcione. Con lo cual es una auténtica escuela de formación hacer que un grupo funcione. Y tienes que hacerlo, y en eso yo creo que el movimiento obrero, digamos los más avanzados, tenían mucho interés. Eleuterio Quintanilla, por ejemplo, que fue un anarquista gijonés, chocolatero, que padre de la Escuela Neutra, director y profesor de la Escuela Neutra, lo tenía muy claro, porque para él era una oportunidad de oír discursos que no oía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido fue una afirmación un poco fuerte, pero sí es cierto que hay una logia que está sin estudiar y yo tengo muchas ganas de entrar en ella, que es toda de obreros, hay muy pocos ingenieros, técnicos, creo que hay 2 o 3, un par de médicos, que es una logia que se da en la fábrica de armas de Trubia en 1892, que es la Logia Trabajo, y que son todo
torneros, fresadores, gente del taller, y que fueron de alguna manera, aunque son gente muy desconocida, padres de ese movimiento obrero republicano. De hecho, escribiste de que tuvo muy poco arraigo en la masonería del Oriente en Asturias, salvo un taller en Vimenes, y que prácticamente toda la historia de la masonería en Asturias, empezando por Oviedo, Gijón y Navia, tuvo una gran tendencia hacia el republicanismo. Sí, sí, eso es una... Era lógico también, ¿no? Había mucha represión, había mucho caciquismo, y de alguna manera el republicanismo lo que era una ventana abierta, como fue, pues, por ejemplo, los partidos de izquierda o los partidos liberales cuando muere el régimen franquista, pues fue una ventana abierta. Entonces, digamos, la gente, las élites culturales, políticas más preocupadas, pues de alguna manera entraron en las logias, a veces para seguir con esa idea de impulso político, y otras veces porque realmente tenían ganas de dar un salto en otro concepto. Por ejemplo, ahí tenemos a Martínez Barrio, ¿no? Y sí, eso sí que realmente hemos detectado que hay una presencia importante del republicanismo. En el 19, en el 20 ya empieza a darse la tendencia de presencia más tímida de socialistas. ¿Y en el siglo XXI? En el siglo XXI es muy liberal. En este momento en las logias yo creo que el perfil, depende en qué masonerías estemos hablando. En la masonería liberal adogmática, en la que yo me sitúo, estamos hablando de un perfil de unos 40 años, liberal, izquierda, centro-izquierda, joven, mujer o hombre. Y luego en la masonería, digamos, regular, la que llamamos ortodoxa o regular, digamos, pues es la masonería de más edad, cercana a los 60, de media, industrial y de centro derecha. ¿Por qué reprimió tanto el franquismo la masonería? Bueno, ahí se estudió bastante la figura de Franco, las presiones que tuvo Franco. Su hermano, perdona que te ataje, Ramón Franco, era masón. Era masón, sí, sí. El padre del actual rey, don Juan, también. Eso se dice, sí, sí. Yo creo que fue alimentado. Él sí que tenía cierta fobia, pero yo creo, a raíz de ahora mismo se ha publicado un libro muy bueno de un chico español que ha publicado una tesis en Francia, en castellano, y donde demuestra que hubo una red dirigida por una monja y por ciertos sectores que, digamos, le aprovisionaban de munición a Francisco Franco, que ya tenía sus pequeñas fobias, y se la acrecentaban mucho más, ¿no? Y que yo creo que ha sido un salvavidas muchas veces muy útil para enmascarar y crear un enemigo que siempre se ha creado, todas las sociedades han creado como su enemigo, y bueno, y ese oscurantismo también es cierto. El tema del secreto, tan llevado y tan traído, nos ha complicado mucho la vida. ¿Qué tenéis? Antes de nada, ¿es cierto que Franco quiso entrar en la masonería y al no poder entrar, como venganza, la persiguió hasta el final? Pues yo ahí tengo una duda, porque bueno, no me ha preocupado mucho. Ferrer Benimeli dice que es posible que lo haya hecho, pero no le casan algunos documentos, porque la petición que hace la hace a un pequeño taller, digamos, sin ninguna pretensión ni ninguna presencia política que le pudiera favorecer. Eso no quiere decir que los generales masones y ciertas élites políticas vieran en Franco, bueno, pues como una especie de trepa peligroso, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la pelea también con Aranda, que también parece ser que sí quiso entrar y no se le dejó, y eso le costó a Aranda todo el problema con Franco. Pero yo creo que es más, ya te digo, documentalmente no está aprobado. ¿Qué puedes decir a aquellas personas que creen, no por lo que ellos sepan, sino por lo que les han dicho, que la masonería es una secta, precisamente lo que tú dijiste antes, en base al secreto masónico? No, yo creo que no hay ningún... Yo cuando doy algunas charlas suelo llevar un mandil y bueno, y montar un poco de teatrillo de pacotilla, ¿no? Diciendo, voy a sacar el arma más grande que tenemos los masones, ¿no? Todo el mundo espera, no sé, que saque un sable o una metralleta, ¿no? Y lo que saco es un simple mandil y unos simples guantes
y eso es el gran arma y el gran secreto, porque no hay otro secreto. El problema del secreto es una mala interpretación de que sí juramos o prometemos no revelar nada que se diga dentro de la logia y no descubrir a hermanos. Es lógico que hay hermanos que no se atreven por su medio social. Hay hermanos que su familia no lo saben o que en el trabajo no lo saben y temen tener repercusiones y por tanto hay que respetar ese secreto. Y ese secreto nos ha perjudicado. Luego tenéis también un lenguaje especial para comunicaros entre vosotros sin que lo sepan los profanos. Sí, realmente, bueno, eso no es nuestro, eso lo heredamos, lo cogimos de los gremios operativos, de los canteros, que cuando iban de viaje pues hacían una serie de toques, una serie de palabras para reconocerse unos a otros, y es más, hay rituales que son distintos porque para que no entraran los de un bando, pues cambiaban las palabras y los toques de tal manera que los del otro no pudieran entrar, ¿no? Era una forma, bueno, hoy es más fácil registrar a alguien, pues pones mi nombre en el Google o el tuyo y enseguida sabes quién es. Antes alguien venía de no sé dónde y nadie sabía quién era, entonces de alguna manera se preservaba cierto secreto de pertenencia por esos toques, pero luego resulta que están publicados en todos los sitios. Sí. Y luego el famoso símbolo masónico, la regla, el compás, la escuadra, que representa la rectitud, el compás la perfección, etcétera, etcétera, ¿no? Luego el ojo que es Dios, que ve todo. Mucho la vida también. Que está en el dólar, actualmente las conspiraciones pseudomasónicas de Dan Brown, etcétera, ¿no? ¿Todo eso nos ha perjudicado realmente? No, yo creo que lo que ha habido es una mala interpretación. Vamos a ver, los símbolos están ahí para de alguna manera reflexionar sobre ellos. Es cierto que está el compás, la escuadra, la piedra bruta, la piedra pulida, la barra, el martillo, el cincel, y no tienen más elementos que lo que has dicho, la rectitud, la perpendicular, el aplomo, la madurez, el trabajar aspectos que hemos, digamos, proyeccionado de esos símbolos canteriles hacia nuestro trabajo, que ya no es la piedra, sino que somos nosotros mismos, ¿no? Y el Gadú sí que ha sido el gran arquitecto del universo, el ojo famoso, que si está en el dólar, sí que nos ha complicado un poco la vida, en el sentido de que el gran arquitecto del universo que planteaba de Sagoulier, que no Anderson, era un punto de encuentro en la religión natural, un punto de consenso. El problema es que hubo una serie de masones, sobre todo en 1750 y algo, que buscaron, y sobre todo Anderson, lo que hicieron fue volcar sobre esa figura neutra, que era, digamos, como un gran relojero, lo que buscaron fueron las esencias de los antiguos canteros, de los antiguos deberes, que era ya, digamos, la creencia en un Dios determinado, la creencia al alma, que es decir, la Trinidad, y ahí sí que es la gran división que tenemos, por ejemplo, en la masonería, digamos, dogmática y la dogmática. Digamos, nosotros estamos en una libertad absoluta de conciencia, puede haber agnósticos, ateos, y en todo caso el Gadú, el triángulo, no tiene más sentido que un punto de encuentro neutro. Sin embargo, para otras masonerías no es así. La masonería es como una catedral, donde la sabiduría es la fe es el cimiento, realmente el amor fraternal son los arcos, la Biblia es, podemos decir, realmente la caridad. Realmente el masón es un auténtico creyente. Bueno, pues hombre, nosotros no tenemos la Biblia, por ejemplo, porque respetamos la libertad absoluta de conciencia, entonces poner una Biblia sería, digamos, herir a algunos, y tenemos las constituciones de las que juramos o prometemos respetar, y el compás y la escuadra y punto, ¿no? Pero sí es un creyente en la humanidad, bueno, depende en qué masonería te sitúas, pero sí es un creyente en que puede hacer algo. Realmente luego, como decía, si las logias son tan pequeñitas, pues ves que poco puedes hacer. Yo lo más que puedo hacer es hablar contigo o hablar con determinadas personas que saben que soy masón. A veces me piden, no consejo, sino que cómo lo vemos nosotros. El caso de nuestra obediencia, por ejemplo, cuando hacemos trabajos
que instituye la obediencia, tres o cuatro al año, pues eso los hacemos llegar a la obediencia, y ella sí que pues lo que hace es condensarlos todos y hacer un manifiesto y sacarlo al público. Entonces sí que hay, digamos, somos creyentes en que eso moverá algunas palancas. Dios es el gran arquitecto del universo. La verdadera religión consiste en hacer el bien sin mirar a quién. Haz a los demás lo que quieras que los demás hagan hacia ti. Honra y respeta a tus parientes. Habla poco, escucha mucho. Sea justo, porque la justicia es la base del género humano. Sea bondadoso, porque la bondad nos ayuda a ser justos. Y sobre todo, no hagas el bien por compasión, sino haz el bien por hacer el bien mismo, ¿no? Son todas máximas masónicas. En el fondo, amor a la humanidad. Sí, es eso. Yo realmente lo estás definiendo muy bien. Depende en qué, ya digo, en qué... Luego no cumplimos la mitad, porque luego somos auténticos, a veces, que no somos muy fraternos, a veces entre nosotros, ¿no? Nos quitamos el agua. Pero y hay que reconocerlo, o sea, que no somos, digamos, una sociedad de santurrones o de gente, porque hacía una reflexión José Luis Cobos, un hermano de otra obediencia en Sevilla, que no se trata tanto de la piedra de pulir, de hacerte santo, sino de esa otra piedra que tú tienes que colocar en un edificio societario. Y era muy bonito, porque claro, uno pues, se puede quedar con aquella, un poco aquello eclesial de pequeño, que tenías que modificarte, tenías que santificarte, y estabas como siempre presionado con una bomba, porque no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ¿no? Y José Luis planteaba que no se trata la piedra bruta que tienes que trabajar. ¿Eres tú mismo? Eres tú mismo, pero él no la proyectaba como era tú mismo, sino que es una que tú tienes que proyectar, que es tu mensaje. O sea, no es tanto que tú te modifiques y que tienes que, si eres un cascarrabias, tienes que dejar de serlo, o que si eres muy agresivo tienes que... Él no planteaba esa modificación, sino la modificación era que la piedra bruta era tu mensaje, ese que tú dejabas para los demás, ¿no? Pero el verdadero objetivo del masón es elevar, iluminar, transformar y redimir. Sí, sí. Y ser ejemplo. Lo que pasa que, bueno, a veces no somos el mejor ejemplo algunos, ¿no? Pero sí, sí es cierto. Ese es el paradigma, digamos, que nos enseñan y que tenemos como una referencia. 3 frases de masones. Decía Benjamin Franklin que no seas envidioso ni envidiado. Goethe dijo que el hombre debe de querer siempre de convertir el ser ignoto en un ser noto, para que no pierda el camino de buscar la verdad. Y la persona que está en posesión del arte y de la belleza está en posesión también de la religión. Y Rudyard Kipling dijo que el hombre que renuncia a su orgullo y que no desprecia a los hombres ni a los animales es digno de entrar en el corazón de Oriente. Pues sí, la verdad es que son palabras todas ellas muy bonitas, y es un poco lo que nos alimenta y lo que nos nutre para entrar en masonería, persiguiendo ese fin. Y como digo, pues bueno, realmente son frontispicios importantes que intentamos, en la medida de que somos lo que somos gente de la calle, que intentamos progresar en un medio que nos es desconocido, que no tenemos patrones, o sea, no hay un libro en el que te diga cómo tienes que hacer, y que tienes que encontrar en todo lo que me estás planteando, tienes que encontrar tu vía, tu hueco y tu luz. A veces no lo encuentras, pasas muchos años buscando, otras veces lo encuentras de casualidad, pero de alguna manera tú te vas trazando tu camino, y ahí sí que eres responsable de ese camino. Víctor, si la logia es una escuela de democracia, y la democracia es el reino soberano de la justicia y la verdad, la actual situación del mundo no es un poco totalmente contradictoria. La democracia no responde a esos parámetros masónicos. Sí, vivimos, hombre, nosotros vivimos en una contradicción permanente, y lo que nos instalamos en la democracia, pero también nos instalamos, o debiéramos instalarnos, en el consenso, que es, digamos,
un proceso mucho más importante que la democracia a los votos, ¿no? La democracia a veces se trata de tener los votos, y el que tiene los votos pues respeta o no a la mayoría o a la minoría en este caso. Los masones debemos situarnos en el consenso, en ese punto de encuentro donde cada uno renuncia a lo que puede servir de batalla, de punto de batalla contra el otro, para llegar a un campo neutro en el que nos podemos entender. A veces no es la democracia perfecta, pero creemos que el consenso es el punto a conquistar. ¿Qué podemos decir a libros como, por ejemplo, hablamos antes del Símbolo Perdido de Dan Brown, que hablan realmente de una conspiración masónica a nivel mundial para dirigir toda la situación del mundo? Esto no está en contra precisamente de la esencia de la masonería, que aspira a la perfección de la raza humana y sobre todo a la elevación del alma hacia Dios. La verdad que es que todo eso a los masones de a pie nos resulta extraño. Yo cuando hablan del club Bilderberg o de no sé qué clubs y tal, pues quedo un poco extrañado, ¿no? Yo no es que haya viajado mucho, pero bueno, he viajado en algunas logias extranjeras y no he visto, pues bueno, todas esas elucubraciones, digamos, de conspiraciones de que se va a mover el mundo. Yo creo que los masones, la mayoría de los masones, estamos muy alejados de esos centros de poder. Hay logias secretas, sí, que claro que hay logias secretas, porque la condición de determinados personajes no pueden estar, digamos, reuniéndose con 5 amigos en el hotel, en este hotel, que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que estamos muy alejados de querer manejar el mundo, porque además es que somos los que somos. O sea, es que en España estamos hablando de 3.000 masones, la mayoría nos conocemos, pues no sé dónde están las élites esas que van a dirigir el mundo, porque España está como está. Y no creo que sea gracias a nosotros tampoco. ¿La relación iglesia-masonería sigue siendo tan diferente del pasado o ha habido algún punto de aproximación? Porque la masonería ha desaparecido del Código de Derecho Canónico de 1983. Bueno, ahí realmente hay varias batallas. Por ejemplo, claro, yo estoy en una masonería que defiende el laicismo y pregona en Francia un laicismo combatiente, no positivista, y de alguna manera eso mueve ciertos rescoldos de la Iglesia. Es cierto que hay algún movimiento eclesial de intentar acercarlo, posiciones como de Ferrer Benimeli o Álvarez Lázaro estudiando la masonería e intentando que sus estudios lleguen a la propia jerarquía eclesiástica, pero no hay. Yo en mi caso, en la obediencia en la que estoy o en las obediencias liberales, ni bueno ni malo. Es cierto que hay una masonería, digamos, más ortodoxa, regular, que intenta tener acercamientos. Incluso hay una masonería cristiana del régimen rectificado, que intenta además, y además mitiga que haya encuentros, pero la Iglesia hoy por hoy es todavía muy renuente a... Pero si hay muchísimos cristianos que son masones, ¿por qué no se produce ese encuentro, ese abrazo cordial entre ambas instituciones? Pues yo creo que porque hay todavía mucho prejuicio, mucho desconocimiento por parte de la Iglesia, y ya digo, los hermanos del rectificado continuamente están haciendo invitaciones, han visitado Montserrat, han visitado algún obispo, bueno, y con ganas de entrar en un cuerpo a cuerpo dialéctico y presentar. Incluso hay obediencias que han entregado sus propios rituales y reglamentos para que se vea lo que se hace y tal, pero no, yo creo que por parte de la Iglesia todavía hay mucho prejuicio y mucho miedo, y luego pesa mucho lo social también, ¿eh? En Oriente Medio se están matando casi todos los días, pues precisamente por disensiones religiosas, porque la política y la religión están fuera del ámbito de la logia, porque se sabe que es lo que conduce al hombre al conflicto entre hermanos, ¿no? En Oriente Medio, luchas entre árabes, judíos y cristianos. Sin embargo, en las logias que hay en Oriente, en el mismo sitio, se abrazan hermanos y están juntos el Talmud, el Corán y la Biblia.
Sí, o sea, realmente el masón lo primero que hace cuando entra, una vez que ya ha pasado las pruebas y él continuamente da su pláceta para poder entrar y nosotros le recibimos como tal, si ve un enemigo dentro de la logia tiene que darle un abrazo. Si no se lo da, es mejor que se vaya. En ese sentido, buscamos el punto de encuentro, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Israel, pues hay logias que trabajan las tres religiones e intentan, bueno, que de alguna manera ese paradigma de hermanos que se encuentran, trasladarlo fuera, pero pesan mucho los condicionamientos políticos, religiosos de fuera como para que la voz de la masonería se oiga. Es cierto que otras obediencias más potentes pues hacen llamamientos, pero no es fácil. Ahora que no nos oye nadie, ¿un masón persigue la destrucción de la Iglesia y el completo orden del mundo? No. Los laicistas lo que buscamos, los masones más laicistas o más combatientes, lo que buscamos es, digamos, el punto de equilibrio de respeto del punto de consenso público, digamos, donde no esté presente la Iglesia, digamos, en la faz pública, ¿no? Y hay otros masones que están contentos con que la Iglesia tenga el sitio que tenga. Yo creo que no se busca para nada. Otra cosa es que nos incardinemos en una lucha, pues bueno, de que en otros países, digamos, la Iglesia está relegada a un ámbito privado y no se mete ni en política y eso es lo que buscamos algunos y otros, eso es que no les preocupa. O sea, que decirte que... ¿Cuál es la diferencia básica entre la visión cristiana de la Iglesia y la masónica? Porque realmente Dios, que es el gran arquitecto del universo, que es la causa de todas las causas, coincide con el sumo hacedor de la Iglesia cristiana. La Biblia siempre es el biblio básico por referencia que siempre está en las logias, igual que en las iglesias. ¿Dónde yace la diferencia? Hombre, que nosotros no somos una religión, somos buscadores de la luz y esa luz es muy diversa y muy plural. Y cuando tú hablabas de los personajes, si coges el entorno social, el entorno político y el entorno religioso de cada uno de ellos, es muy distinto, ¿no? Por lo tanto, la visión es distinta, no somos una iglesia, no somos una filosofía, somos unos buscadores de cierto campo de la libertad y por tanto utilizamos todas las herramientas. Las hay como los hermanos del rectificado que lo hacen a través precisamente de la creencia y de la práctica ritual, incidiendo en la oración antes y después de los trabajos. Hay hermanos que somos defensores de la libertad de conciencia, donde tenemos agnósticos y ateos, y ahí encontramos. Es cierto, y eso ha sido uno de los grandes problemas con la Iglesia, que yo creo que nuestros rituales, muy enraizados a veces, algunos de ellos, de algunos ritos, en las leyendas bíblicas y en toda la parafernalia, digamos, o coreografía bíblica, nos ha causado cierto problema con la Iglesia, porque realmente es una cosa también que te extraña cuando entras en masonería, porque de repente, si has estado, como yo he estado muy cerca y he estado dentro de la Iglesia como un miembro más, pues de alguna manera a veces te extraña porque ves cosas como muy similares, ¿no? En los comportamientos y en algunas ceremonias, estoy donde estoy, ¿no? En el fondo buscáis, lógicamente, también, indudablemente, por encima de todo, el bien de la humanidad, la unión y la consideración de amigos y hermanos de todos los seres, como decía Schiller en su famosa Oda 1785, que como muy bien sabes utilizó Beethoven en su novena sinfonía, Alle Menschen werden Friede, todos los hombres serán hermanos, pero para que todos los hombres seamos hermanos, ¿no tenemos que construir el templo del espíritu de la luz dentro de nosotros mismos? Sí, ese es el gran problema que te decía, ¿no? Que somos lo que somos y no hay una luz ni hay un guía espiritual, con lo cual es difícil que cada uno en su propio desarrollo y ser encuentre ese hueco. Y lo encontramos con los años y en la forma, como digo, a veces de perseverancia y será un fruto muy largo, muy largo, muy largo. Y lo que digo también, ¿no? Que en obediencias fuera, pues cuando yo, por ejemplo, en Francia, las logias tienen 70, 100 miembros, claro, es fácil tener un apoyo de un hermano, de la propia logia que te va conduciendo y vas viendo luz. Cuando las logias son como aquí, pequeñitas y digamos tan en la base, porque realmente no somos
grandes pensadores, somos gente de la calle que tenemos preocupación. En 1717 se constituyó la Gran Logia de Inglaterra, ¿no? De Londres. De Londres, perdón. Prácticamente la cuna de toda la masonería especulativa, ¿no? Por la unión de varios masones y libres con rosacruces que practicaban la alquimia, ¿no? ¿Existe esa tendencia también a buscar la piedra filosofal, buscar secretos escondidos dentro del seno de la logia? No, realmente poca alquimia hacemos y además químicamente pues, nos podíamos abrasar, porque ya nos abrasamos con las velas como para andar haciendo alquimia. Sí es cierto que ha habido una corriente, no tanto en la primitiva de 1717, sino según avanza el siglo, sobre todo ya en el 18, es cuando realmente impera ya el rosacrucismo y muchas cosas que se le han ido añadiendo a la masonería, la cábala, la alquimia, el esoterismo. Cuando uno coge los rituales de 1717 ve que es una cosa muy simple. Una ceremonia en Tenida duraba media hora. Los banquetes duraban 2 horas y media. O sea, estaban exentos de toda esa parafernalia. Cuando uno estudia los rituales lo vas viendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el siglo empiezan a llegar, digamos, una serie de personajes y con ellos traen sus mitologías, sus saberes, y eso se va acoplando a masonería y se va entendiendo que eso es masonería. Eres exseminarista. Bueno, estuve... Sí. ¿Ves mucha diferencia entre tus recuerdos del seminario y tus actuales trabajos dentro del taller? No, vamos a ver, claro, ahí yo no era un seminarista normal, yo estaba en la congregación del Espíritu Santo, que era una congregación misionera. No llevábamos hábito, estábamos, digamos, en la órbita, digamos, benedictina. Por tanto, era un grupo mixto y que trabajábamos en las universidades civiles, con lo cual, digamos, yo siempre he estado alejado de los elementos más característicos clericales, o sea, visitaba los monasterios, pero realmente por ejemplo, me acuerdo de que pasé el noviciado con una funda de trabajo azul, con lo cual eso no era muy normal en la iglesia, ¿no? Y sí que es cierto, un poco lo que te comentaba antes, sí es cierto que cuando uno llega a la masonería ve determinadas cosas que si ha estado cerca de los movimientos ecuménicos o de movimientos eclesiales le puede sorprender porque tienen cierta coreografía eclesial, ¿no? Pero luego se está muy alejado. ¿Los templarios están entre nosotros? Pues eso dicen. Yo el único templario que conozco es uno que está en piedra en la Basílica de Santa María de Llanes, que además está abriendo la capa así para enseñar la ataúd diciendo que estamos en el camino. No, es otra leyenda que se nos ha vinculado y se ha pegado, como decía, una serie de personajes van arrimando leyendas a la masonería. La masonería, además, el rito escocés antiguo y aceptado es, digamos, muy adaptable digamos, anexionado a su corpus un poco todo lo que le ha venido. Han sido movimientos muy fuertes y que han querido transmitir esa mitología caballeresca que podía además incardinarse muy bien en la masonería. Hay una masonería que se dice templaria, la rectificada bebe mucho de esos criterios, digamos, de masónicos caballerescos, y además su propio uniforme que llevan es muy templario, pero no deja de ser una referencia mitológica. ¿La luz viene siempre de Oriente? Sí, sí. Para nosotros el Oriente es donde está la luz, es el venerable, el secretario y el orador, que son el Oriente, lo que conforma, digamos, la luz. El trabajo no es una tragedia, sino que es un privilegio y un honor, porque gracias al trabajo transformamos nuestra dignidad para ser libres. Pues sí, porque el trabajo para nosotros es reflexión. Nuestras planchas tienen que ser un canto a la libertad. Es un trabajo en el sentido de que debemos despojarnos de lo que hay fuera para
estar en un plano distinto y aportar, que no sea pues una plancha sobre no sé qué, bueno, pues nada, ya está, ala, sino que intentamos desde nuestra incultura e inocencia también, pues aportar elementos de reflexión y de consenso al resto. Si el trabajo es un privilegio para acceder a la libertad, las personas hoy día que están deseosas por jubilarse a los 45 años nunca pueden entrar a la masonería. Bueno, sería bueno que entrara alguno porque así llevaría alguna tarea importante que a veces estamos muy apretados por el trabajo. No, yo creo que, no sé, la verdad es que es un trabajo bonito y que sobre todo a mí lo que me preocupa es que encontremos el hueco para que esa libertad se manifieste en ti y que tengas libertad de expresión y de poder irradiar a lo demás esa luz que tú vas alcanzando poco a poco. Ha pasado una hora, ¿has estado contento? Muy contento. ¿Qué te pareció de verdad la entrevista? Muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Yo creo que hemos contribuido de alguna manera a alejar de la communis opinio todas aquellas leyendas urbanas negativas en torno a la masonería. Eso espero. La presencia ya de una persona normal que no huele ni lleva rabo ni tiene tal, pues ya dice bastante. Un guardaespaldas por si acaso había peligro, ¿no? Dos últimas preguntas, solamente para acabar. ¿Cuál es el secreto de la felicidad para Víctor Guerra? Yo creo que la madurez. Alcanzar la madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez? Ay, amigo, el día que yo lo sepa, yo empiezo a estar después de 50 años, de 55, empiezo a estar contento conmigo mismo. Empiezo a encontrarme contento con lo que hago. Hasta ahora estaba muy a disgusto y muy apretado, digamos, era como una bomba ahí y tal, y ahora empiezo a estar contento de lo que voy teniendo y ya me empieza a parecer que tengo poco tiempo. Ya sabes que yo soy un gran amigo de Mozart, amigo a la distancia, porque los hermanos estamos hermanados, valga la redundancia, a través del tiempo y del espacio, ¿no? Tuvo tres amores a lo largo de su vida: su padre, la música y la masonería. Jamás se arrepintió de haber ingresado en la orden, todo lo contrario, se dedicó en cuerpo y alma totalmente y dedicó sus mayores creaciones artísticas y geniales hacia la masonería. ¿Tú te has arrepentido de entrar en la masonería? Hombre, a veces sí, a veces sí. La verdad es que lo que digo, cuando son los que están pequeñitas, las tensiones entre grupos y entre personas son muy fuertes, pero la verdad es que la masonería me ha dado mucho. Yo he entregado mucho también, cuerpo y alma, viajes, dinero, todo lo que he podido, que no ha sido mucho, pero me ha dado mucho y lo que me ha dado es la posibilidad de hacer lo que yo quería. ¿Hay vida más allá de esta vida? ¿Con la muerte del cuerpo acaba todo? Yo creo que sí. Desgraciadamente, el otro día soñaba eso, que desperté y dije, estoy muerto, ¿no? Yo creo que sí, que realmente después de lo que hagamos aquí y luego no hay más. Pero bueno, cada uno es libre de pensar que hay algo, pero para mí, una vez que el cuerpo fenece, ya tu obra, aunque prosiguiera, yo creo que esa piedra que tienes que construir es la piedra que tienes que dejar. En esta vida construimos la piedra filosofal. Al morir no dejamos el cuerpo, pero esa piedra filosofal, esa creación nueva pervive más allá de la vida. Esa es la que yo creo un poco lo que decía José Luis Cobos, ¿no? Dejar esa piedra filosofal pulida, ese mensaje que va a pervivir por encima de nuestra memoria. Y además es curioso que va a pervivir por encima de nosotros y que seguramente que dentro de 100 años igual va a morir durante 50 y dentro de otros 50 años revive y resulta que tú o yo, que no somos nada en este mundo a lo mejor y en los próximos 50 años no, pero a lo mejor dentro de 150 años alguien rescata nuestra memoria. Tienes las cámaras de Telavilés para toda Asturias, Víctor, para decir lo que quieras. No, simplemente no tener miedo a la masonería, que es un grupo normal de paisanos y paisanas, de señores y señoras, que lo que quieren es reflexionar sobre el futuro, sobre ellos mismos. Cada uno reflexiona, no tiene temas, digamos, estructurados, sino que cada uno coge aquellos temas que le preocupan y que quiere que conozcan los demás y que está receptivo a escuchar a los demás. Eso es simplemente eso. Víctor, te doy las gracias por haberme dado esta maravillosa entrevista. Te quedo altamente agradecido. Hermano, que el gran arquitecto del universo te ilumine siempre para que sigas dando luz a todos los que te rodean. Muchísimas gracias. Y después de estas palabras de mi amigo, mi hermano Víctor Guerra,
solamente puedo decir que el verdadero masón, en el fondo, es aquel que se entrega en vida y en la muerte y lucha siempre por un ideal justo y noble. Y sobre todo aquella persona que enciende la llama del amor con su lámpara y no apagarla con su deseo. Y también aquella persona que él se eleva por encima de sí mismo para intentar buscar la perfección moral. Ese es un auténtico masón. Buenas noches y hasta una próxima ocasión. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Hecho aquí, en Asturias, Gobierno del Principado de Asturias.